Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sean todos bienvenidos y a nuestra segunda parte, que estamos en el curso de El Ego. Por supuesto que a ustedes les doy los materiales para que puedan repasar. Vámonos entonces ahora a nuestra pantalla. Bien. Entonces les estaba yo comentando acerca del, del ego, que es importante que nosotros empecemos a distinguir la diferencia que hay en esto de nuestra alma y a distinguir el ego. Cuando el ego recibe el golpe y es humillado y no nosotros, vamos entonces rumbo al paraíso. Que el paraíso es como un ejemplo de de lo que nosotros experimentamos, de lo que es la vida espiritual. Los testimonios que ha habido de personas que han estado en el umbral de la muerte han experimentado algo tan hermoso en ese espacio, ya hemos dicho espacio cuántico, en fin, han experimentado ese amor, han visto esa luz que les atrae y que ya no quieren regresar a esta dimensión, quieren quedarse allá. Entonces, cuando el ego, hablando del ego que está funcionando aquí en esta dimensión, recibe el golpe y es humillado y no nosotros, entonces, como les decía, vamos rumbo al paraíso, rumbo a a esa dimensión donde está la luz y el amor. Recordemos que en cuanto más aumentemos ese amor, esa luz en nuestras vidas, esa vibración, como dijimos, pues de ahí ya va a depender, como vimos en el curso de muchas vidas, ¿sí? Si todavía necesita seguir evolucionando o ya llegó a donde tenía que llegar. Nosotros crecemos en nuestras vidas. Por ejemplo, eh, cuando actuamos sin egoísmo. El egoísmo nos quita mucha luz. Un ejemplo, cuando nosotros ayudamos a alguien que está peor que nosotros en ese momento, pero le ayudamos, entonces es un buen acto. Si permitimos que el ego experimente el 100% del dolor, nosotros vamos a experimentar el 100% de placer. Es decir, o es el ego el que experimenta el dolor o somos nosotros. Pero como en este caso, cuando ayudamos a alguien que está mal, que está peor que nosotros, por decirlo así, por esa expresión, pero lo hacemos de corazón, lo hacemos no para que nos vean, no para, miren lo que hice, no, no. Vamos a decir, lo hacemos en silencio, sin que nadie se dé cuenta. En ese momento, el ego es el que sufre el dolor, porque lo estamos haciendo con un corazón sencillo, un corazón humilde, que solamente estamos buscando ayudar. Es lo único. Y aquí es donde vamos a ver una diapositiva. El paraíso y la tierra. El hablar del paraíso nos representa que lo teníamos todo. ¿Qué representa la tierra? Pues que venimos a experimentar la ausencia de las cosas para valorarlas. La presencia de Dios, el amor. Y cuando hay esa ausencia y después lo volvemos a experimentar, es cuando nosotros lo valoramos. Ponte a pensar, ¿cuántas cosas en esta vida tuviste la ausencia de algo y después, al tiempo, o al paso del tiempo, eso que fue una ausencia en un tiempo, ahora ya lo tienes? Entonces lo valoras más, ¿ok? Ese es el principio.
Para deshacernos del dolor, como hábito, debemos renunciar al egoísmo. El ego es la personificación del egoísmo. Tenemos que renunciar al egoísmo. Por ejemplo, voy a dar ejemplos de manifestaciones de egoísmo. El egocentrismo famoso, la autoindulgencia, baja autoestima, la depresión, enfado, celos, preocupación, miedo. Todo eso es manifestación del ego, del egoísmo. Fíjate, ¿cuántas veces pasamos por esa baja autoestima? Eso es egoísmo. Depresión, enfado, celos, preocupación. La preocupación es egoísmo. ¡Wow! Esto es impresionante. Es impresionante. Tan solo el miedo, que es lo contrario de amor. O sea, amor es aquí arriba, el miedo es acá abajo. Y cuando la persona anda en el bajo umbral de miedo, en el bajo, ahora sí que nivel de vibración, pues, ¿qué pasa? El miedo. Eso significa egoísmo. Eso está impresionante. ¿Cuál es el problema de la humanidad entonces? Si nosotros estamos aprendiendo que necesitamos vencer el egoísmo, ya vimos las diferentes caras del egoísmo. Entonces el problema de la humanidad es, número uno, que vive de forma egoísta. Y esto sangra al mundo. Por ejemplo, ahorita de lo que ha pasado allá con Rusia, Ucrania y todo esto en otros países que quizás no están así en guerras bélicas hasta como lo están ahorita con Rusia, pero tan solo la violencia organizada, el crimen organizado en todos los países, no tan solo en México, en todos los países existe. Eso es vivir de forma egoísta. Todo lo que pasa en el mundo en cuanto a cuestiones de violencia, cuestiones no buenas, pues es vivir de forma egoísta. También la humanidad piensa que el ego no existe, aunque ve a un mundo sangrar, sufriendo, sin saber cuál es la salida. Vemos un mundo muy confundido, un mundo que piensa que ya se va a acabar y por eso es que las religiones inventan ciertas cosas para mantener o darle a la gente esperanza. Pero lo que se necesita es que el mundo pueda entrar en conciencia y poder erradicar ese ego, ese egoísmo, que es el que está sangrando al mundo. Entonces, acuérdense, o muere el ego o morimos nosotros. Entonces, el ego hasta ahorita no ha muerto. Hablando de la humanidad, sigue, pero tenemos que vencer. Tenemos que vencer nosotros en nuestra propia vida primero. El problema está en la conciencia, mis queridos. La raíz de los problemas mundiales es el comportamiento egocéntrico de la humanidad. No olvidemos la ley que hemos estudiado juntos, la ley de causa y efecto. La causa, comportamiento egocéntrico, egoísmo colectivo, vamos a llamarlo así, porque estamos hablando de la humanidad. Egoísmo colectivo o un comportamiento egocéntrico, esa es la causa. Pero ¿cuál va a ser el efecto? Pobreza, el famoso calentamiento global, pornografía, narcotráfico, ¿cómo es? Farmacodependencia o drogadicción, en fin, y muchas cosas más. Esos son los efectos del comportamiento egocéntrico. Ahora, si esto lo aplicamos en la familia, mis queridos, porque estamos hablando de la humanidad, pero ahora vamos a hablar de la humanidad más pequeña, que es la familia, empezando que el corazón de la familia es el matrimonio. ¿Cuál es el problema entonces cuando hay matrimonios con problemas fuertes?
el problema está precisamente en el comportamiento egocéntrico. Porque el esposo, la esposa, los dos o alguno de los dos tienen comportamiento egocéntrico. ¿Qué es lo que va a traer? Va a traer efectos de qué? De malos entendidos, de resentimientos y de cosas por el estilo, de enojos, celos, discordias, todo lo que pueda pasar en la casa. Si hay una casa que tiene un problema de caos, que viene siendo el efecto, pero ¿cuál es la causa? El comportamiento egocéntrico. Si nosotros empezamos a darnos cuenta y estar conscientes de esta situación, seguramente si estamos conscientes y nos comprometemos a hacer cambios y de que muera ese ego, te aseguro que va a haber resultados positivos. La historia de Job, por ejemplo, recordemos, es un relato que muestra, pues, que no respondió a la calamidad desde ese ego con queja. No, no, no. Sin embargo, su esposa y sus amigos sí. De acuerdo al relato que nos da Job, dice que él estuvo tranquilo, pues estaba rascando ahí la sarna y Dios me dio, Dios me quitó. Yo llegué a este mundo encuerado, pues encuerado me iré, o sea, sin ropa, o sea, Job no reaccionó desde el ego. Chequen ese dato. Si llegan a leer de nuevo el libro de Job, ese relato, pero ahora con esta información hablando del ego, dése cuenta de en dónde respondía con ego, en dónde no. El ego hace que la gente abrace sus dogmas, sus creencias, sus doctrinas, pero se olvida realmente cuál es el propósito real. ¿Y cuál es? Amar al prójimo. ¿Qué fue lo que le dijo la mujer de Job cuando estaba pasando ese momento difícil? Pues no fueron palabras de amor, fueron palabras bastante fuertes y hirientes. Lo abandonó prácticamente. Entonces, te das cuenta que el problema, que lo estábamos ahorita analizando a nivel humanidad, pero ahora sí que observemos esto a nivel familia. Y pues esto, cuando nosotros empezamos a analizarlo, pues nos damos cuenta que tenemos que trabajar mucho. Bueno, voy a terminar mi última diapositiva para seguir comentando. Ahora es tu turno. Verifica todo lo que hemos estado hablando, pero sobre todo verifica y reflexiona en tu vida personal. Experimenta ese amor, pero también ponte a observarte. ¿En qué momento estás actuando con ego? ¿En qué momento estás actuando con amor? Entonces, aquí en esta cuestión, mis queridos amigos, yo creo que es importante que en este curso que estamos estudiando juntos, va a haber muchas cosas interesantes que te va a llamar la atención. Vamos a analizar algunos relatos de la Biblia y vamos a darnos cuenta del ego. Está trabajando el ego ahí. Está haciendo lo suyo el ego. Si hay caos en alguna familia o quizás en tu propia familia, es bueno detenerse y observar en dónde está la raíz y te vas a dar cuenta que vas a decir, es el egocentrismo. Está haciendo lo suyo, es la causa y va a traer un efecto que se llama caos. Ese caos puede ser la comunicación entre la pareja, que no se entienden, los malos entendidos, qué sé yo. Los hijos, padres, hijos, hijos, padres. Como en el caso de Job con su mujer. La mujer reaccionó desde su ego y le dijo unas palabras nada edificantes. Cuando tú y yo reaccionamos, una persona que reacciona
por supuesto que cuando una persona reacciona no va a ser algo bajo control. La persona que reacciona lo hace desde su ego. No tiene control de lo que está diciendo, no tiene control en sus emociones, lo que está sintiendo. No tiene el control. Sin embargo, aquel que tiene el control en su vida no reacciona, actúa con conciencia. Una persona que reacciona no actúa con conciencia. Una persona que reacciona se deja llevar por la influencia del ego. Pero aquella persona que actúa significa que está hablando con conciencia, está actuando con conciencia. Y una persona que está en ese despertar, ¿qué es lo que va a pensar? Amor. Porque eso fue lo que enseñó Yeshua. En ese despertar espiritual, eso que es el abrir la mente, el despertar de la conciencia, ¿cuál es la raíz de todo esto? Es el amor, que eso fue lo que enseñó nuestro maestro. Entonces, mis amados, para terminar la clase de hoy, esta segunda parte, reflexiona en tu vida y te vas a dar cuenta en qué momento actúa, o más bien en qué momento reaccionaste con egocentrismo, es decir, el ego en todo su esplendor. Y quizás ahora todavía estamos en esa situación, mis queridos. Yo ruego a mi Padre Eterno que este curso nos ayude a abrir bien los ojos en nuestra vida personal y que también podamos ayudar a otros, que tú te vuelvas una persona, que no nada más seas tú una persona que nada más está aprendiendo, sino que lo apliques en tu vida para que después enseñes a otros a mejorar su vida. ¿Ok? Y pues bueno, ahorita voy a terminar esta parte de la clase, la grabación, y posteriormente tendremos comentarios o preguntas al respecto. Hasta aquí dejamos la segunda parte de la clase 1 del curso El Ego.